En el piso 70 de Sterling Corp., Calista Sterling observaba la pantalla de advertencia de color rojo sangre. Arthur Cain, un padre soltero que solo quería paz, llevaba a su hija Adelaide a la escuela, pero el sistema Crimson lo llamó de repente, bloqueando todo el edificio. Un viejo paquete de código con la firma de Arthur había activado Sentinel. 3 destinos se entrelazaron. Un director ejecutivo incriminado por traición, un padre soltero acusado de delitos y un niño que tenía la llave. Comenzó la cuenta regresiva. Las puertas de acero descendieron. La mañana había comenzado como cualquier otra en la sala de juntas de Sterling Corp. Calista Sterling dominaba la sala con su característico aplomo. Su cabello rubio reflejaba la luz de los ventanales del piso al techo mientras describía las proyecciones trimestrales. Los miembros de la junta asentían, con las tabletas brillando con flujos de datos, cuando de repente todas las pantallas de la sala brillaron en carmesí. El protocolo de seguridad Crimson, un sistema diseñado para detectar brechas catastróficas, nunca se había activado en los 5 años desde su instalación. Ahora gritaba en cada monitor, iluminando la sala de conferencias de vidrio y acero con un ominoso resplandor rojo. ¿Qué demonios está pasando? La voz de Calista atravesó el repentino caos mientras los técnicos se apiñaban en sus puestos. El jefe de TI tropezó con sus palabras, con el sudor cayéndole por la frente. Señora, Crimson está detectando la ejecución de código no autorizado en los sistemas centrales de Sentinel. Está identificando una firma. La pantalla principal cambió, mostrando un nombre que no le decía nada a Calista. Núcleo Cain. Debajo, marcas de tiempo que databan de hace 15 años. Enterradas en lo profundo del código base de Sentinel como un virus latente esperando despertar. Rosalind Archer, subjefa de seguridad de Sterling Corps, se movió con precisión militar, con la mano ya en el auricular. Estoy iniciando protocolos de confinamiento total. Nadie entra ni sale de este edificio hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Las barreras de seguridad de acero comenzaron a descender, aislando la torre del mundo exterior. En medio del caos, una nueva presencia se hizo notar. Oliver Graves, investigador federal, estaba en la puerta. Su cabello canoso y su mirada penetrante lo delataban como alguien que había presenciado demasiadas catástrofes corporativas. Señorita Sterling, dijo Graves, con la voz cargada de autoridad federal. Esa firma de código pertenece a Arthur Kahn, ex especialista técnico del FMI. Supuestamente se jubiló hace 7 años tras la muerte de su esposa. Según nuestros registros, ayudó a diseñar la arquitectura original de Sentinel. Calista sintió que se le iba la sangre del rostro. Había heredado Sentinel de la época de su padre, sin cuestionar jamás sus orígenes. Ahora, un fantasma de su pasado amenazaba todo lo que había construido. Las luces rojas de emergencia seguían su pulso implacable, dibujando sombras que danzaban por las paredes como espectros. Todos los empleados del edificio podían sentirlo. La sensación de que algo fundamental había cambiado, de que la fortaleza de Sterling Corp había sido violada desde dentro por un código escrito antes de que la mayoría de ellos se uniera a la compañía. Calista estaba en el centro de todo, su mente explorando posibilidades a toda velocidad. Si Arthur Cain había incrustado algo en el núcleo de Sentinel, si llevaba más de una década planeando esto, entonces necesitaba encontrarlo antes de que sus enemigos usaran esta crisis para destruir todo lo que su familia había construido. Encuéntrenlo, ordenó, con sus ojos azules duros como diamantes. Encuentren a Arthur Cain ahora. A kilómetros de distancia, en las afueras, Arthur Cain guiaba a su hija de 7 años, Adelaide, en su rutina matutina con una facilidad innata. Sentada a la mesa de la cocina, con el cabello rubio recogido en coletas, tarareaba suavemente mientras terminaba su cereal. Arthur se movía con la silenciosa eficiencia de quien ha aprendido a ser madre y padre. Preparaba su almuerzo, revisaba su mochila, todo mientras mantenía la ilusión de que su vida era perfectamente normal. El timbre rompió esa ilusión. Oliver Graves estaba en el porche,
flanqueado por 2 agentes federales. Sus camionetas negras, visibles contra la tranquila calle suburbana. Los instintos entrenados de Arthur se activaron de inmediato, catalogando salidas, evaluando amenazas, incluso mientras mantenía una expresión neutral por el bien de Adelaide. El señor Caín Graves comenzó. Tenemos que hablar de Cancor y porque su firma acaba de provocar una brecha de seguridad masiva en Sterling Corp. Arthur apretó la mandíbula. Eso es imposible. No he tocado ese código en 7 años. Dejé esa vida atrás cuando murió mi esposa. Su voz cargaba con el peso de un viejo dolor. Viejas promesas tras él. Adelaide miró por encima de su pierna, con sus brillantes ojos azules, curiosos por los desconocidos que llamaban a la puerta. Graves sacó una tableta que mostraba la alerta carmesí, los datos que se desplazaban y que mostraban el inconfundible estilo de programación de Arthur. La vocecita de papá Adelaide atravesó la tensión. ¿Esta gente viene por mamá? El corazón de Arthur se encogió. Le había prometido a su esposa moribunda que Adelaide nunca sería tocada por el mundo de sombras que habían habitado. Que crecería segura, normal, ajena a la violencia y el engaño que finalmente se cobraron la vida de su madre. Pero las promesas, Arthur lo sabía, eran frágiles en un mundo construido sobre mentiras. Su teléfono vibró. Un mensaje de Finn Maddix, un hombre que no había visto en años. El mensaje era simple pero urgente. Caín Core comprometido. Están usando tu trabajo. No confíes en nadie de Sterling. Pon a Adelaide a salvo. A Arthur se le heló la sangre. Si Finn se estaba comunicando con él después de tanto tiempo. Si alguien había convertido su antiguo código en un arma, entonces esto era más grave. Más que una simple brecha de seguridad. Iré contigo, dijo Arthur finalmente, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su mente. Pero mi hija se queda con su niñera habitual. No necesita ver esto. Graves asintió. Pero Arthur captó la mirada que intercambiaron los agentes. También estarían vigilando a Adelaide. Un seguro para asegurar su cooperación. Mientras se arrodillaba para despedirse de su hija con un abrazo, susurrándole palabras de consuelo sobre una emergencia laboral, Arthur sintió que el peso de su pasado se derrumbaba. La vida tranquila que había construido se desmoronaba. Y una vez más, las personas que más amaba estaban en peligro. El viaje a Sterling Corp fue como sumergirse en una pesadilla de la que creía haber escapado. A través de las ventanas tintadas del vehículo federal, Arthur observó cómo la ciudad se transformaba de la tranquilidad suburbana al acero y el cristal urbanos. Graves se sentó frente a él, observándolo con la intensidad de quien intenta resolver un rompecabezas. Sabes, Caín, la muerte de tu esposa nunca se explicó por completo en los archivos, clasificados más allá incluso de mi nivel de autorización. Arthur apretó los puños involuntariamente. Algunas cosas deberían permanecer enterradas. Graves. En Sterling Corp, Arthur se encontró en un entorno a la vez extraño y familiar. La tecnología había evolucionado, pero la arquitectura subyacente aún conservaba sus huellas. Mientras lo guiaban a una estación de trabajo segura, empezó a percibirlo. Las sutiles modificaciones a su código, la forma en que alguien había distorsionado su trabajo hasta convertirlo en algo malévolo. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, profundizando en el núcleo de Sentinel, siguiendo migas de pan digitales que lo llevaron a una aterradora revelación. Esto no es solo una brecha de seguridad, dijo Arthur, con la voz tensa por la ira contenida. Alguien lleva años construyendo una puerta trasera usando mis protocolos de autenticación como tapadera. Pero hay más. Un componente de hardware que yo no diseñé. Consultó esquemas, registros financieros, acuerdos con contratistas. Surgió un patrón, todo con un solo nombre: Henry Wallace. El multimillonario magnate de la infraestructura tenía sus manos en contratos de defensa a nivel mundial. Y, al parecer, llevaba mucho tiempo planeándolo. El siguiente mensaje de Finn confirmó los peores temores de Arthur. Wallace quiere el control total de Sentinel. Con él,
Puede manipular cualquier sistema gubernamental conectado a nivel mundial. Tu código es la clave que había estado esperando. Las implicaciones eran asombrosas. Todo sistema financiero, toda red de defensa, toda infraestructura crítica que dependía de protocolos Centinela estaría a merced de Wallace. Arthur levantó la vista y vio a Calista Sterling detrás de él, tras haber observado su investigación en silencio. Sus ojos azul hielo reflejaban una mezcla de furia y miedo. Señor Cain, dijo con voz controlada, a pesar del caos que los rodeaba. Parece que tenemos un enemigo común. Henry Wallace lleva años posicionándose y ahora está haciendo su jugada. Señaló las pantallas que mostraban la volatilidad del mercado. Las acciones de Sterling Corps empezaban a desplomarse al filtrarse la noticia de la brecha de seguridad. Va a destruir mi empresa y usará tu código para hacerlo. Rosalind Archer entró en la sala con expresión sombría. Tenemos un problema mayor. El rastro de pruebas. Es demasiado perfecto. Alguien quiere que lo encontremos, lo que significa que no necesitaba terminar. Estaban siendo lastimados. Jugaban como piezas de un tablero. Arthur sintió el familiar escalofrío de ser perseguido. Pero esta vez, no solo estaba en juego su vida. Era el futuro de Adelaida, el imperio de Calista y, potencialmente, la seguridad de las naciones. Necesitamos esos registros de autenticación, dijo Arthur, mientras repasaba las posibilidades. Los auténticos, no los que han sido plantados. Sentinel guarda copias de seguridad cifradas en un almacenamiento con espacio de aire. Si Wallace manipuló las pruebas, los originales en Zurich lo demostrarán. Pero incluso mientras hablaba, Arthur pudo ver cómo se cerraba la trampa. Wallace lo había previsto. Había planeado cada contingencia. El multimillonario ya iba 3 movimientos por delante, y se les agotaba el tiempo. La gala de esa noche estaba destinada a ser el triunfo de Calista. El anuncio de la nueva Carta Ética de Inteligencia Artificial de Sterling Corp., un marco que establecería los estándares de la industria durante décadas. El salón de baile resplandecía con candelabros de cristal y la élite de la ciudad, inconsciente de que se encontraban en el epicentro de una catástrofe cuidadosamente orquestada. Calista se movía entre la multitud con un impresionante vestido rojo, sin perder la sonrisa, incluso mientras su equipo de seguridad susurraba actualizaciones urgentes a través de auriculares ocultos. Exactamente a las 9:15, las luces se apagaron. No solo en el salón de baile, sino a lo largo de 3 manzanas de la ciudad. En la oscuridad, las explosiones resonaban desde la torre Sterling Corp., visible a través de las ventanas. No eran explosiones reales, como revelarían posteriormente los análisis, sino sofisticados dispositivos sónicos diseñados para simular un ataque. La iluminación de emergencia se encendió, iluminando todo con un resplandor rojo infernal mientras los equipos de seguridad se apresuraban y los invitados entraban en pánico. Los medios de comunicación, convenientemente presentes para la gala, capturaron cada momento. Calista Sterling de pie en el podio mientras estallaba el caos. El precio de las acciones de Sterling Corp se desplomaba en tiempo real en los teléfonos de todos los operadores. Y entonces, las pruebas cuidadosamente plantadas que empezaban a aparecer en foros de la Dark Web. Documentos que sugerían que Calista había orquestado toda la crisis para manipular los precios del mercado y eliminar a la competencia. En medio del caos, Arthur apareció como un fantasma en la oscuridad. Había estado monitoreando desde las plantas técnicas del edificio, y en el momento en que se apagó la luz, supo que esta era la verdadera jugada de Wallace. Moviéndose con la fluida gracia de su vida anterior, llegó hasta Calista, justo cuando los mercenarios de Henry Wallace, vestidos de seguridad, se disponían a aprehenderla. «Tenemos que irnos ya», ordenó Arthur, agarrándola de la mano. La ruta de escape era una que Arthur había identificado años atrás cuando ayudaba a diseñar la seguridad del edificio, un pozo de mantenimiento que conectaba con los antiguos túneles del metro. Mientras descendían en la oscuridad,
Con los tacones de diseño de Calista resonando contra los peldaños metálicos, Arthur pudo oír la voz de Oliver Graves por los canales de seguridad. El investigador federal se había tragado por completo el engaño de Wallace. Convencidos ahora de que Arthur y Calista eran cómplices de un elaborado fraude, aparecieron en un aparcamiento a 2 manzanas de distancia, donde Finn Maddix los esperaba en una furgoneta anodina, con Adelaide durmiendo en el asiento trasero. La agarré en cuanto se apagaron las luces, explicó Finn. Sus dedos, sin detenerse, recorrían los múltiples teclados que se balanceaban sobre su regazo. Los equipos de Wallace ya estaban atacando tu casa, Arthur. Esto es más grande de lo que pensábamos. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras conducían. Cada uno procesaba la magnitud de su situación. Calista, la poderosa directora ejecutiva, era ahora una fugitiva. Arthur, el agente retirado que solo quería paz, estaba de nuevo en la mira. Y Adelaide, la inocente Adelaide, se había convertido en un objetivo simplemente por ser la hija de Arthur. La casa segura que Finn había preparado era austera pero segura. Un almacén abandonado adaptado para situaciones de emergencia. Mientras Adelaide despertaba, confundida y asustada, Arthur la abrazó, susurrándole palabras tranquilizadoras que no estaba seguro de poder cumplir. En la oscuridad previa al amanecer de la casa segura, el equipo se apiñó alrededor del centro de mando móvil de Finn, con las pantallas iluminadas con flujos de datos y señales de seguridad. Arthur apretó la mandíbula mientras Finn le explicaba la última pieza del rompecabezas de Wallace. El protocolo de seguridad familiar, un sistema de seguridad biométrica que Arthur había diseñado años atrás, que requería la autorización tanto de un adulto como de un menor para ciertas anulaciones críticas. Su propósito era evitar fallos puntuales en escenarios extremos, asegurando que ningún agente solitario pudiera comprometer el sistema. Ahora Wallace planeaba usar a Adelaide como su llave. Necesita una pareja biológica padre-hijo para activar la anulación, dijo Finn, con la voz cargada de implicaciones. Por eso Adelaide es un objetivo. Con sus datos biométricos y una autorización adulta corrupta, Wallace puede reescribir los permisos principales de Sentinel. La sala quedó en silencio al asentarse el peso de esta revelación. Arthur miró a su hija, aún dormitando contra su hombro, con su pequeña mano aferrada a su camisa. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que se llevara a Adelaide y desapareciera para siempre. Calista habló primero, con voz firme a pesar de todo lo que había perdido en las últimas 24 horas. No podemos escapar. Wallace tiene recursos que no podemos igualar. Conexiones que abarcan continentes. Nuestra única opción es conseguir esos registros de Zurich y exponerlo antes de que consolide el control. Se giró hacia Arthur y, por primera vez, él vio más allá de la fachada de deseo a la mujer que se escondía debajo. Alguien que comprendía la importancia de proteger a los demás. No usaré a mi hija como cebo, dijo Arthur rotundamente. Finn negó con la cabeza, sacando nuevos esquemas. No tenemos por qué hacerlo. Puedo crear una superposición biométrica sintética, pero no pasará la verificación en vivo. Necesitamos estar dentro de las instalaciones de Roma cuando Wallace intente la anulación. Interrumpe el proceso con los registros de autenticación reales. El teléfono cifrado de Rosalind vibró. Respondió, palideciendo mientras escuchaba. Cuando colgó, le temblaban las manos. Era Wallace. Tiene a mi marido y a mi hijo. Si no les doy su ubicación en 12 horas, cúrenlos. No pudo terminar, pero todos lo entendieron. Wallace eliminaba sistemáticamente cada variable, obligándolos a adoptar posturas imposibles. La tensión estalló en la sala. La mano de Arthur se movió instintivamente hacia donde debería haber estado su arma. Años de entrenamiento anulando los hábitos civiles. Pero Calista se interpuso entre ellos, su voz atravesando el caos. Es una madre que intenta proteger a su familia, igual que tú eres un padre que protege a Adelaide. No nos atacamos mutuamente. Eso es lo que Wallace espera. Sus palabras flotaron en el aire,
desafiándolos a ser mejores que sus circunstancias. Hay otra manera, dijo Rosalind. Las lágrimas corrían por su rostro. Puedo darle información falsa a Wayase. Ganarnos tiempo mientras llegas a Zúrich. Pero tienes que prometerme que cuando esto termine, me ayudarás a recuperar a mi familia. Era una táctica desesperada, pero la desesperación era lo único que les quedaba. Arthur la observó, reconociendo la mirada de un padre dispuesto a sacrificarlo todo. Lentamente, asintió. El paso de Bernina se extendía ante ellos como una herida congelada a través de las montañas. La camioneta de alquiler luchaba contra vientos que aullaban con furia primitiva. Habían conducido durante la noche, cruzando fronteras con identificación falsa. Finn se había preparado hacía años para emergencias. Ahora, al amanecer sobre los picos alpinos, la naturaleza misma parecía decidida a detenerlos. Los informes meteorológicos habían mencionado un sistema de tormentas, pero nada los había preparado para el muro blanco de furia que descendió sobre el paso de montaña. La visibilidad se redujo a escasos metros a medida que la ventisca se intensificaba. Arthur aferró el volante, con los nudillos blancos, luchando por mantener el vehículo en la estrecha carretera. A su lado, Calista trabajaba frenéticamente en un teléfono satelital, intentando mantener el contacto con sus aliados. Pero la tormenta lo interfería todo. En la parte trasera, Adelaide se acurrucaba bajo las mantas, su pequeño cuerpo temblando a pesar de la calefacción al máximo. «Papá, tengo frío», gimió Adelaide, y el sonido casi interrumpió la concentración de Arthur. La camioneta derrapó, las llantas forcejeando para agarrarse al hielo que parecía decidido a lanzarlos al abismo. A través del caos blanco, Arthur divisó la entrada de un túnel de servicio, un acceso de mantenimiento para los sistemas de emergencia de los pasos. Logró guiar el vehículo hacia el interior justo cuando el motor empezaba a chisporrotear por la entrada de hielo. El túnel les ofrecía refugio, pero no calor. Su aliento se condensaba en el aire gélido mientras Arthur revisaba sus provisiones. Los labios de Adelaide adquirieron un tono azulado que le provocó una oleada de pánico. Sin dudarlo, Calista se quitó el costoso abrigo, envolvió a la niña con él y la atrajo hacia sí para compartir su calor corporal. «Hola, cariño», le susurró a Adelaide. «Déjame contarte la historia de una princesa tan valiente que ni el mismo invierno pudo detenerla». Mientras Calista sostenía a Adelaide, hablándole con suavidad y cariño, Arthur notó un cambio en su percepción. Esta mujer, que parecía tan fría y cariñosa, se estaba arriesgando a sufrir hipotermia por su hija. Su vestido de diseñador ofrecía poca protección contra el frío intenso, pero nunca se quejó. Nunca interrumpió sus cuidados para mantener a Adelaide tranquila y abrigada. La voz de Finn crepitó a través de su dispositivo de comunicación. «Arthur, estoy rastreando señales de calor que se acercan a tu posición. Los equipos de Wayase te encontraron. Tienes quizás 5 minutos antes de que lleguen al túnel». Arthur barajó las opciones. Ninguna era buena. Estaban atrapados entre la tormenta y sus perseguidores con una niña que no podría hacer el viaje a pie a través de la ventisca. De repente, la voz de Rosalind atravesó la estática. «Puedo darte una ventana. Estoy dando coordenadas falsas al equipo de Wayase, enviándolos al sistema de túneles equivocado, pero necesitas moverte ahora mientras se reposicionan». Era su única oportunidad. Arthur miró a Calista, que aún sostenía a Adelaide, y tomó una decisión impensable días atrás. Confiaba plenamente en ella. Se sumergieron de nuevo en la tormenta. Arthur cargando a Adelaide mientras Calista navegaba usando un GPS militar de los suministros de emergencia. El frío era brutal. Era depredador, buscando cualquier piel expuesta, cualquier debilidad. Pero siguieron adelante, 3 figuras contra el vacío blanco, unidos por la necesidad y la creciente confianza. Cuando finalmente llegaron a la entrada de emergencia de las instalaciones de Zúrich, los 3 estaban al borde del colapso, pero con vida.
Dentro del ambiente climatizado de las instalaciones de datos de Zúrich, Finn ejerció su magia en los sistemas de espacio de aire mientras los demás se recuperaban. Los registros que recuperó pintaron un panorama incriminatorio. Henry Wallace llevaba 3 años manipulando Sentinel mediante una red de contratistas para introducir vulnerabilidades de hardware que solo su llave maestra podía activar. Pero lo más importante era que los registros contenían pruebas de que todos los delitos atribuidos a Calista y Arthur provenían de los servidores de Wallace. «Esto es todo», dijo Finn, transfiriendo los datos a varias unidades cifradas. «Con esto, podemos destruirlo». Pero incluso cuando la esperanza ardía, la baliza de emergencia de Rosalind se activó. Su voz, al oírla, se quebró. «Sabe que te he estado ayudando. Está acelerando el proceso. Tienes 6 horas antes de que inicie la anulación en las instalaciones de Roma». Arthur estudió los planos de las instalaciones que Finn sacó. Su mente táctica ya estaba considerando posibles escenarios. «Es imposible. El puesto de avanzada de Roma es una fortaleza. Ni siquiera con un equipo completo podríamos acceder a tiempo». Pero Calista, al estudiar los mismos datos, vio algo diferente. «No lo vulneramos. Entramos por la puerta principal. Técnicamente, sigo siendo el director ejecutivo hasta que se reúna la junta directiva. Puedo solicitar una auditoría de emergencia, exigir acceso para mi equipo de inspección». «Eso es un suicidio», protestó Arthur. «Wallace, lo esperaremos». Calista sonrió, una expresión que transformó su rostro. «No, esperará que corramos o nos escondamos. Lo último que esperará es que caiga en su trampa voluntariamente». Se giró hacia Arthur, sus ojos azules brillando con determinación. «Pero te necesito conmigo. Eres el único que entiende los sistemas técnicos lo suficientemente bien como para frustrar su intento de anulación». El debate que siguió fue acalorado pero breve. Al final, todos sabían que solo había un camino a seguir. Rosalind crearía el caos desde dentro, usando su autorización de seguridad para desviar las fuerzas de Wallace. Finn se encargaría de la guerra digital, asegurándose de que la evidencia llegara a todos los principales medios de comunicación y agencias gubernamentales simultáneamente, y Arthur y Calista se adentrarían en el corazón del peligro. Con Adelaide a salvo en las instalaciones de Zúrich bajo protección suiza, mientras se preparaban para lo que podría ser su última misión, Arthur se encontró junto a Calista en la plataforma de observación, contemplando los Alpes. «Si no salimos de esto», dijo en voz baja, «quiero que sepas lo que has hecho protegiendo a Adelaide mientras luchabas contra Wallace. Es lo más valiente que he visto en mi vida». Arthur se giró hacia ella, no viendo al director ejecutivo, sino a la mujer que había sostenido a su hija durante una ventisca. «Lo lograremos», dijo, con toda sinceridad. «Todos nosotros». Las instalaciones de Roma se extendían bajo la antigua ciudad como una catacumba tecnológica. Los servidores zumbaban al ritmo de los flujos de datos globales. La táctica de auditoría de Calista había funcionado, permitiéndoles entrar. Pero la trampa era obvia. Los mercenarios de Wallace, vestidos como guardias de seguridad, vigilaban cada uno de sus movimientos. El ejecutivo estaba allí, esperando en la sala de control con una sonrisa que nunca se le iluminó. Todo marchaba según su plan. O eso creía. «Señorita Sterling», lo saludó Wallace con una voz suave como la miel envenenada. «Qué amable de su parte supervisar personalmente esta auditoría. Y, señor Cain, su reputación lo precede». Las pantallas de la sala de control mostraban transmisiones en vivo de las instalaciones, incluyendo una que le heló la sangre a Arthur. Adelaide, capturada de alguna manera a pesar de sus precauciones, estaba sentada en una habitación blanca y estéril. Los hombres de Wallace montaban guardia. «Hijo de puta», gruñó Arthur, dando un paso adelante antes de que la mano de Calista en su brazo lo detuviera. La sonrisa de Wallace se ensanchó. «Vamos, vamos, señor Cain. Su hija está completamente a salvo mientras coopere».
Solo necesito que ambos autoricen la anulación del protocolo de seguridad familiar. Usted proporcionará la autenticación de los adultos y la pequeña Adelaide la de los niños. Entonces Sentinel se convertirá en lo que siempre estuvo destinado a ser: una herramienta de verdadero poder. Los escáneres biométricos se alzaron del suelo, sus luces azules parpadeando con falsas promesas. Wayase indicó a sus hombres que trajeran a Adelaide. Parecía tan pequeña, tan asustada. Pero cuando vio a Arthur, su rostro se iluminó con una confianza que casi lo destrozó. «Papá», gritó. Y Arthur sintió que su determinación se cristalizaba en algo más duro que el diamante. «Lo haré», dijo Arthur, acercándose al escáner. «Pero solo si dejas que Calista y Adelaide vayan primero», rió Wayase. «Sin negociaciones, Caín. No está en posición de exigir nada». Pero mientras hablaba, los dedos de Arthur ya estaban trabajando, no en el escáner, sino en las entradas ocultas que Finn había identificado, redirigiendo los flujos de datos. Lo que Wayase no sabía era que Arthur y Finn habían anticipado exactamente este escenario. En el momento en que Adelaide entró en la habitación, su proximidad a los sistemas activó un protocolo oculto que Arthur había incorporado hacía 15 años. Un interruptor de hombre muerto que esperaba no necesitar nunca. Mientras Wayase obligaba a Adelaide a colocar su pequeña mano sobre el escáner, mientras Arthur proporcionaba sus propios datos biométricos, el sistema pareció aceptar la anulación. Pero en lugar de otorgarle el control a Wayase, comenzó a transmitirlo todo. Cada acceso ilegal, cada soborno, cada asesinato que Wayase había ordenado para llegar a ese momento. Las pantallas a su alrededor estallaron con flujos de datos, no solo en las instalaciones, sino en todos los sistemas conectados del mundo. Oliver Graves, observando desde la sede federal, vio cómo la evidencia fluía. Las cadenas de noticias interrumpieron sus transmisiones con revelaciones de última hora. Los sistemas financieros congelaron automáticamente la información de Wayase. Los activos como prueba de fraude activaron protocolos de cumplimiento automatizados. El momento de triunfo de Wayase se transformó en horror al comprender lo que estaba sucediendo. «Basta», gritó a sus técnicos, pero ya era demasiado tarde. La cascada era imparable. Furioso, sacó un arma y apuntó a Arthur. Pero Roslan fue más rápido. El disparo que sonó hizo caer el arma de Wayase de su mano mientras ella y su equipo de seguridad, leales a Sterling Corp en lugar de a su dinero, se movilizaban para asegurar la sala. Arthur corrió hacia Adelaide, abrazándola, sintiendo su corazón contra su pecho mientras ella sollozaba de alivio. Calista estaba de pie frente a la consola principal usando sus códigos de anulación de SEO para transferir el control de Sentinel a un fideicomiso público distribuido, asegurándose de que ninguna entidad pudiera volver a utilizarlo como arma. Wayase, ensangrentado y derrotado, solo podía observar cómo su imperio se derrumbaba en tiempo real, cada crimen expuesto, cada aliado abandonándolo. «Creen que han ganado», gruñó Wayase al entrar agentes federales, liderados por el propio Oliver Graves. «Las instalaciones. No tienes ni idea de qué fuerzas has perturbado, qué poderes has enfurecido, pero sus amenazas cayeron en saco roto». La evidencia era abrumadora, irrefutable, mientras se lo llevaban con ataduras. El plan perfecto de Wayase se derrumbó ante la justicia perfecta. Una semana después, las antiguas piedras de Venecia brillaban doradas bajo el sol poniente mientras tres figuras se erguían en un puente con vistas al Gran Canal. Calista acababa de terminar su rueda de prensa anunciando la nueva dirección de Sterling Corp, con Sentinel bajo supervisión pública. Las acciones de la compañía no solo se habían recuperado, sino que se dispararon a medida que los inversores reconocían la integridad de sus acciones. Finn había aceptado un puesto como jefe de la nueva división de ética y tecnología. Finalmente, podía usar sus habilidades para algo inequívocamente bueno. Rosalind se enfrentó a audiencias disciplinarias, pero no a un proceso judicial. Su cooperación y la extrema situación de sus circunstancias le dieron una segunda oportunidad.
Su familia, rescatada del complejo de Guayase, estaba bajo protección de testigos, pero a salvo. Le había enviado a Arthur un mensaje de profunda gratitud, de padre a padre. Comprendiendo las decisiones que ambos habían tomado, Oliver Graves se había disculpado personalmente con Arthur y Calista, ofreciéndole a Arthur un puesto en la División Federal de Ciberseguridad. Arthur lo había rechazado cortés pero firmemente. Sus días de perseguir sombras habían terminado. Tenía una hija que criar, una vida que reconstruir. Pero mientras estaba en ese puente, observando a Adelaide alimentar con migas de pan a los peces del canal mientras charlaba animadamente sobre su aventura, se dio cuenta de que algo había cambiado. Calista estaba junto a ellos. Ya no era la reina de hielo, sino alguien que había encontrado algo más valioso que el poder corporativo. Se rió ante una de las observaciones de Adelaide, con un sonido genuino y cálido. Cuando Adelaide les tomó la mano, insistiendo en que vieran algo al otro lado del puente, ninguno de los dos adultos se resistió. Caminaron juntos, los tres. Aún no eran una familia, pero ya no eran desconocidos. Señor Caín, dijo Calista en voz baja mientras Adelaide corría ligeramente por delante. Todavía a la vista, pero fuera del alcance del oído. He estado pensando en tu futuro, en la educación de Adelaide. Sterling Corp tiene una excelente academia preparatoria centrada en ética en tecnología. Una beca completa, por supuesto, para la hija del hombre que salvó la empresa. Arthur la miró, viendo la oferta como lo que realmente era. No caridad, sino posibilidad. Qué generoso, respondió con cautela. Pero Adelaide y yo somos un paquete. Voy a donde ella va. Calista sonrió. Esa expresión transformadora que había visto por primera vez en la ventisca. No lo cambiaría por nada. Sterling Corp necesita un nuevo jefe de arquitectura de seguridad. Alguien que entienda tanto la tecnología como el factor humano. Alguien que haya demostrado que hará lo correcto cueste lo que cueste. Adelaide se volvió hacia ellos, con el rostro radiante de emoción. Papá, señorita Calista, vengan a ver. Hay un bote lleno de flores. Mientras se acercaban a ella, Arthur tomó una decisión. No por el trabajo, ni por la seguridad, sino por cómo Adelaide había empezado a ver a Calista, como alguien en quien podía confiar, alguien que podría llenar un vacío que había existido desde la muerte de su madre. El futuro se extendía ante ellos, incierto, pero ya no amenazante. La red de Guayase había sido desmantelada. Sus cómplices, arrestados o huidos. Sentinel se había convertido en lo que Arthur había imaginado originalmente, una herramienta de protección en lugar de control. Y bajo la luz del atardecer en Venecia, tres almas unidas por la crisis encontraron algo que ninguna esperaba: esperanza. Mientras caminaban de regreso a su hotel, con Adelaide entre ellos, tomados de la mano, cualquier desconocido podría haberlos confundido con una familia de vacaciones. En cierto modo, no se habrían equivocado. Algunas familias nacían de la sangre, otras de pruebas compartidas. Las suyas se habían forjado a fuego y hielo, en la traición y la confianza. En la imposible misión de hacer lo correcto cuando todo gritaba por lo fácil, la misión estaba completa. Pero su historia, su verdadera historia, apenas comenzaba. Adelaide los miró a ambos. Sus inocentes ojos brillaban con la sabiduría de una niña. Formamos un buen equipo, declaró con la seguridad que solo un niño de 7 años podría tener. Arthur y Calista intercambiaron miradas por encima de su cabeza. Un momento de entendimiento se extendió entre ellos. Sí, formaron un buen equipo y quizás con el tiempo podrían llegar a ser algo.